say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Estás en el canal ElenaScrochetti. Esta semana vamos a tejer un suéter que, como veis, tiene una puntada muy similar a 2 agujas, pero lo vamos a hacer a crochet. Entonces, eso es lo interesante del proyecto de esta semana, que vamos a aprender una puntada nueva. De hecho, esta puntada yo he estado buscando para asegurarme y yo desde luego no la he encontrado en todo YouTube. ¿Vale? Yo he sido prueba y error, la he hecho un montón de veces, he hecho y deshecho hasta que he conseguido el resultado que quería, que era este, que fuera lo más similar posible a un derecho o un revés en 2 agujas. Y yo creo que lo he conseguido, ¿no? Más o menos. Es una puntada muy chula. Y la de abajo igual. Es una puntada que simula, bueno, pues a una puntada que yo vi que me gustó mucho en un suéter, pero era 2 agujas y quería simularla en crochet. Entonces la parte de abajo queda como más acampanada, aunque mi intención es que quede como, bueno, como habéis visto, porque ya habré puesto el spoiler y la habréis visto ya, queda como más recogidito de aquí para que quede aquí como globito, pero tú lo puedes dejar si quieres acampanado, como tú quieras. La parte del cuerpo va muy pegadita. Y luego, bueno, aquí me falta hacer el otro lado del delantero, porque aquí hemos hecho uno en pico, un escote en pico, y me falta hacer este lado. ¿Vale? Aquí ya nos queda el espacio para el brazo. ¿Cómo trabajaremos? Vamos a montar unas cadenas que son las que van aquí. Esta parte es la que va un poco más abajo del pecho. ¿Vale? Y empezaremos a trabajar primero la puntada del cuerpo. Y después la puntada que va hacia abajo. Una vez que consigamos un largo, pues eso, es que más o menos, a mí me queda, esto es lo que me cubre más o menos como a la parte media del pecho, un poquito más. Daros cuenta que tenemos el escotito y luego ya lo que me va al hombro, lo voy haciendo con disminuciones para que me quede en pico, y el otro lado igual la espalda. La lleva prácticamente recta, a una vuelta nada más que dejo sin tejer en la parte del cuello, pero solo es una vuelta, a un lado y a otro. Os iré indicando. Entonces, voy a empezar os diré la cantidad de puntos que yo he necesitado, pero esto será tu contorno, más o menos pues de eso, de cintura más o menos. Un poquito más arriba de la cintura, pero eso, tu contorno de ahí, y de ahí sacas ya la cantidad de puntos, que es un múltiplo, que ahora te digo cómo. Sacas el múltiplo, sacamos la puntada, trabajamos un trozo y todo lo demás. Vamos haciéndolo. Yo lo voy a hacer en una muestra porque ya tengo prácticamente el cuerpo tejido. Me faltaría hacer las mangas, que la haré con vosotras. Así que esta parte de disminución sí que lo haré en el proyecto, pero todo lo demás, y la manga, pero todo lo demás lo voy a hacer en una muestra más pequeñita. Para empezar os voy a explicar el material que estoy utilizando, que son unos conos que yo tengo de una lana gordita, tampoco muy gordita, pero como de 4 milímetros o así, con pelito. Y esta es como una acrílica también así con pelito. Ya con esta trabajé otro proyecto. Tienen grosores similares, así que bien. Pero, aunque es recomendada para trabajar con 5 o 6, lo vamos a trabajar con 8 y 10.
La aguja, el gancho del 8, mejor dicho, lo vamos a utilizar en la puntada del cuerpo, lo que va a un color nada más. Y el gancho del 10, en la puntada que va en 2 colores. Tanto en un color como en el otro, vamos a utilizar el gancho del 10. Vamos a empezar con una serie de cadenas que serán múltiplos de 3, aunque luego trabajaremos 2 sobre cada 3. Me explico, yo monto 3 cadenas y corresponden a 2 puntos después. Hago aquí el anillo de inicio y voy a montar 1, 2 y 3 cadenas, y esto será un múltiplo de 3, pero realmente voy a trabajar 2 puntos. Sí. Entonces vamos montando. Yo para mi talla pequeñita, SM, he montado 72 puntos, pero tú podrías montar la cantidad de puntos que te hagan falta. Ve haciendo de 3 en 3. Aquí ya he hecho 3 de nuevo. 1, 2, 3, 3 de nuevo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Vas montando. Bueno, que te quede par, eso es importante para luego poder separar espalda de cuerpo. O sea, espalda de delantero, quería decir, perdón. Entonces que te quede un múltiplo de 3 que sea par. Tengo ya 24, que es un múltiplo de 3 divisible en 2. Serían 12 y 12. Yo en mi caso, en el original tengo 72, que sería la mitad, pues 36 para delantero, 36 para espalda. Venga, vamos a aprender a hacer la puntada del cuerpo. Cierro con deslizado. Y este sería mi contorno, el que me viene a mí bien, un poquito más abajo del pecho. Voy a subir una cadenita y vamos a trabajar de la siguiente forma. En el primer punto, saco un punto de esta forma, alargándolo y cerrándolo. Cojo hebra para el segundo punto y me meto en el espacio. No me voy a meter en un punto. Meto como en el espacio de 2 puntos, ¿vale? Me voy a tener que saltar 2 puntos, entonces hago esto. Y hago un medio punto. Quiere decir que he hecho un punto, me he saltado 2 puntos porque he cogido con eso 2 puntos, y en el tercer punto vuelvo a hacer, sin coger hebra, perdón, un punto que alargo y hago como un punto bajo alargadito. El siguiente es un medio punto cogiendo hebra, y ya sé que el punto alargado lo tengo que hacer aquí en el tercero, con lo cual aquí envuelvo así y es como que ocupo 2 cadenas. Y en el tercero sí hago el punto bajo alargadito. De esta forma vamos a trabajar toda la vuelta. Vuelvo a coger hebra. Este y este serán los que envuelva. Y en el tercero hago un punto bajo alargadito. Vuelvo a coger hebra, trabajaré el punto bajo alargado aquí. Estos dos los anulo. Hago así y lo envuelvo con un medio punto. Y ya sin coger hebra, ten cuidado porque se te va a ir girando al envolverlo. Es ahí, este el punto el que tenemos que hacer alargado. Seguimos. Cojo hebra. Aquí tengo 1, 2 y 3. Yo con mi dedo ya estoy marcando el que tengo que hacer en punto bajo. En medio punto lo envuelvo. Ocupa 2 cadenas. Y en el tercer punto hago el punto bajo alargadito. Vamos trabajando así toda la vuelta. Al final lo que te quedan son 2 cadenas porque has hecho el punto bajo alargado y tú empezaste con un punto bajo. Entonces acabas con el medio punto. Aquí tengo un punto bajo y me falta por hacer el medio punto envolviendo esas 2 cadenas. Lo hago y ya cierro la vuelta en deslizado. Tengo la primera vuelta hecha, que lo que hemos trabajado ha sido
ha sido un punto bajo, un medio punto, un punto bajo, un medio punto. El punto bajo sobre la cadena, el medio punto sobre 2 cadenas pero envolviéndolas. Ya tenemos la base. Bueno, pues de ese múltiplo de 3 que yo monté 24 cadenas, si cuento en puntos tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Porque en cada 3 cadenas hemos hecho 2 en vez de 3 puntos. Tengo 18 puntos que cuando yo tenga que partir delantero de espalda son 9 y 9. Ahora, la vuelta 2, esta será la vuelta 1 y luego siempre se repetirá esta vuelta, la vuelta 1, y la vuelta 2 se repite de esta forma. Hago una cadenita y voy entrando en la hebra de detrás de los puntos que me encuentro y haciendo deslizados. Solo tenemos que hacer esto en esta vuelta, en la vuelta número 2. Perdón, tengo hoy la lengua. Bueno, se me traba un montón. Seguimos toda la vuelta haciendo deslizado, cogiendo la hebra de detrás. Y cuando acabe la vuelta cierro con punto deslizado y vuelvo a la vuelta número 1, pero ahora os indico cómo se hace a partir de ahora. Ya no nos encontramos sobre cadenas, entonces tenemos que hacerlo como os voy a indicar ahora. Mi último deslizado. Busco mi primer punto, aquí arribita, y deslizo. Hago una cadenita. No sé yo si en este color de lana se estará viendo bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Hacer la vuelta 1. ¿Dónde tengo el punto bajo? Aquí este primer punto era el punto bajo, el siguiente medio punto. Punto bajo, el siguiente medio punto. Bueno, pues donde tengo el punto bajo, entro, que mirad que se monta como una especie de espiguita en el centro, porque tengo una lazada y otra. En el centro tengo que bajar hasta ahí. Sacar y alargar aún más, porque ahora sí que me pilla más altito. Y hacer el punto bajo así alargado. El medio punto lo tengo aquí. Pero me voy a ir 1, 2, en la hebrita de atrás del todo. Ahí hago el medio punto alto. Busco el siguiente, es un punto bajo. Me tengo que meter aquí en el centro, alargar y hacer el punto. El siguiente en la hebra de atrás, medio punto. El siguiente en el centro del punto, alargamos, sacamos el punto bajo. El siguiente en la hebra de atrás, medio punto. Y esto es todo. Esto es todo. Así se consigue ese efecto. A mí me ha costado hacer y deshacer unas cuantas veces. Y al final era esto así tan sencillo, pero claro, hasta que se le da, hasta que se consigue, he tenido que romperme un poco la cabeza. Ahora he hecho el medio punto. Me pertenece hacer el punto bajo. El medio punto, en la hebra de atrás, el punto bajo en el centro. A ver si vamos haciendo un poco más, que lo podamos apreciar mejor. Medio punto, punto bajo. Medio punto, no lo tengo que hacer aquí porque este corresponde en realidad al punto bajo, es esta de aquí, esta hebrita de aquí. Punto bajo, terminamos con el medio punto, porque empezamos con el punto bajo. Hago el medio punto, hago el punto bajo. El medio punto. El punto bajo. Y ya mi último punto, que sería el medio punto en la hebra de detrás. Que por lo que sea aquí está. No lo veía. Hemos completado la vuelta 1 de nuevo. Me voy al primer punto y deslizo. Cierro la vuelta. Hago una cadena. La vuelta número 2
es solo en punto deslizado cogiendo la hebra de detrás. Deslizo, deslizo, deslizo. Tenemos que hacerlo. Esto tenemos que hacerlo porque es lo que nos va a provocar que parezca punto revés. Esa ondita que se va a quedar con el deslizado. Además no cuesta nada, es una vuelta que se hace muy rapidito. Y hay que hacerla para conseguir el efecto. Deslizamos, deslizamos. Todos los puntos. Y mi último punto. Me voy al primer punto y hago un deslizado y una cadenita. Hemos completado la vuelta 2. De nuevo tenemos que hacer la vuelta 1. Aquí ya se aprecia mejor donde tengo el punto. ¿Lo veis? Ahí en medio saco alargado y echo el punto bajo. Aquí tengo el medio punto. En la hebra de detrás saco el medio punto. Aquí en medio saco el alargado, cojo hebra, en la hebra de detrás hago el medio punto. Aquí saco un punto bajo, cojo hebra, este es el medio punto, en la hebra de detrás medio punto. Ahí. Punto bajo y medio punto. Súper fácil de hacer. Y mira qué bonito queda. Punto bajo, medio punto. Punto bajo, medio punto. Esto ya está explicado, ¿eh? Punto bajo, medio punto. Punto bajo, medio punto. Punto bajo, medio punto. Ya he llegado al final. Y cerramos nuestra vuelta en punto deslizado. Bueno, pues cuando tengamos una altura, bueno, a todo esto habéis montado orientando más o menos en la talla, pero es que no os podéis guiar por lo que yo os diga porque mi material no va a ser igual que el vuestro. Entonces, lo mejor que podéis hacer es montar una serie de cadenas que sea múltiplo de 3, trabajar la puntada y probaros que os quede bien, porque a partir de ahí ya trabajáis. Pero que os tiene que dar el contorno del pecho, que eso también es importante. Porque yo os estoy diciendo verdad de cintura y no he caído en que esto sube hasta el pecho. Entonces, lo que te tiene que dar realmente, más que de cintura, es contorno de pecho. Que ahí me he confundido yo en daros... Porque yo me lo he hecho tan ajustadito. Ya si tú lo quieres un poquito más cómodo, es mejor que lo hagas con el contorno del pecho. Que esta puntada luego da un poquito. Bueno, pues cuando tienes trabajado... En mi caso, te voy a dar medida. Pero claro, como te digo en mi caso, porque esto ya te lo tendrás que adaptar a tus medidas y a tu gusto. Yo he trabajado 15 centímetros con esta puntada antes de ya pasar a trabajar con las disminuciones del cuello. ¿Cuántos centímetros más? 18 centímetros más. Y me va a sumar todo 32 centímetros, 33 centímetros o así. Y mi ancho, que no te lo he dado tampoco, vas a ver que es estrechito y me lo he hecho muy adaptado, además muy justito. Mi ancho es solo de 39 centímetros. Pero me da porque estira. Me da porque esto luego, cuando yo me lo he puesto me queda justito, pero me da. Me queda como yo quiero. Bueno,
Pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora partiremos primeramente en dos. Lo separaremos la espalda del delantero. Y después el delantero de nuevo en dos. Para hacer un lado y otro que nos quede en pico. Para eso tenemos que contar la cantidad de puntos. Yo, como tengo que hacer una vuelta de nuevo en deslizado, para poder seguir trabajando, voy contando los puntos, ¿vale? Por si no me acuerdo, pues los voy contando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, ahí he cogido mucho. Se me ha vuelto esto. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y esos son nuestros puntos. 18. Cierro la vuelta. Con deslizado. Bueno, pues como tengo 18, ya lo habíamos contado antes, sabíamos que eran 18. Son 9 para cada, para delantero, 9 para espalda. Yo estoy aquí en un lateral, en un lado y en otro, un costado y el otro. Bueno, pues ya sé que para delantero voy a contar los puntos bajos, ¿vale? Que son los que yo tengo así como más visibles. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia el otro lado tengo 1, 2, 3, 4 y 5. No, como no me salen. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues vamos a repartirlo de manera que nos quede por igual, porque ahora sí que voy a tener que coger un bajo de un lado. Bueno, pues aquí empiezo con un derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acabaría con un derecho para poder tener los 9. ¿Vale? Empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es mi delantero. Y del revés al revés es mi espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. Pues lo que vamos a hacer. Que yo me he dejado un punto. Aquí como es diferente la cantidad de puntos, me ha quedado diferente, la verdad. Yo me he dejado aquí un punto sin tejer a un lado y en el otro. Mira que yo tengo aquí puesto el marcador. Es como que he quitado 2 puntos. Entonces, si quitas 2 puntos de 18, te quedan 16, trabajas 8 y 8. Pues voy a trabajar dejándome el último punto, el medio punto este, cuando llegue aquí no lo voy a trabajar. Y de aquí voy a trabajar 8, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me dejo sin trabajar este punto. Venga, vamos a hacerlo. Espero que lo estéis entendiendo. La vuelta número 1, trabajo este primer punto. 1. El segundo lo tengo que trabajar en medio punto. 2. El tercero en medio punto, en punto bajo. 3. 4. 5. 6. 7 y 8, ¿vale? Ya no trabajo más, porque esta parte de aquí será
mi espalda o mi delantero, puede ser perfectamente la espalda. Entonces, vamos a suponer que tú empiezas trabajando la espalda, ¿vale? Tú tienes ya tu cantidad de puntos que has dividido anteriormente, que te has dejado un punto aquí y otro aquí sin trabajo, o sea, has anulado de la cantidad de puntos que tenía 2 puntos para poderlo dejar en los lados, en los costados. Y ahora vamos a trabajar la espalda. Bueno, ya hemos trabajado esta primera vuelta independiente de la otra. Vamos a hacer la vuelta número 2. Hacemos una cadenita y tenemos que girar porque ya no vamos trabajando en círculo. Y entonces, en vez de entrar en la hebra de atrás, voy a tener que entrar en la de delante, que luego del derecho es como si hubiera cogido la de detrás. ¿Vale? Tenemos que coger la de delante. Porque cuando yo haga así, en realidad estoy cogiendo la de detrás. Es otra forma de trabajar, que no estamos trabajando en tubular, entonces no nos queda más remedio que cogerlo de esta forma. Y trabajo todos los puntos de la vuelta número 2. Hago una cadenita y vuelvo a trabajar la vuelta número 1. Y le voy dando la altura que necesite mi cuerpo. Aquí tengo que bajarme para coger el punto. Hago el medio punto. Hago el punto bajo. Hago el medio punto. El punto bajo. El medio punto. El punto bajo. Y el medio punto. Le estamos dando altura a la espalda. Giro, hago una cadenita y hago la vuelta 2, que es deslizándome, pero esta vez, como no estamos trabajando en circular, repito, lo hacemos con la hebra de delante, la que nos encontramos enfrente nuestra. Deslizo, 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 deslizo y deslizo. Cadena, giro. Volvería a tener que hacer la vuelta número 1. ¿Veis? Le estamos dando altura solo a la espalda. El delantero sigue aquí pendiente, que luego lo vamos a trabajar desde la mitad porque vamos a hacer así y así. Entonces esto ya repites la vuelta 1, la vuelta 2, las veces que te haga falta. Cuando tú ya hayas completado la altura, tienes que dejar un espacio para el cuello. Entonces yo como hice primero lo delantero, creo que es mejor por eso. Yo sabía ya que lo que me quedaba de las disminuciones que yo fui haciendo eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Pues ¿qué hice? Pues que esos 9 puntos trabajé esta vuelta extra. Aquí, como no tengo 8, no tengo opción. Con lo cual, de aquí voy a hacer, por ejemplo, 2. Estiro para ver dónde está mi primer punto. Aquí abajo. 1, 2. Y los 2 del final. Entonces en medio me quedan 4 puntos. Yo esos 4 puntos que me quedan en el centro los deslizo. 1. Pero vamos a deslizarlo por delante, porque esta va a ser la parte visible, es el derecho. Entonces lo vamos a deslizar por delante. O lo coges entero. Lo coges entero mejor. 1. 2. 3 y 4 puntos. Y te quedan los 2 que querías dejar. Que uno es un punto bajo y el otro es un medio punto. ¿Vale? Entonces tú ya has dejado de esta forma el huequecito del cuello. Esto es una muestra. Yo te he hecho la muestra en que
De 8 puntos que tenía, he dejado 2 para un hombro, 2 para el otro y 4 para el cuello. Pero tú, de la cantidad de puntos que tengas, como tienes que hacer el delantero y las disminuciones, la cantidad de puntos que te queden ahí son realmente lo que tienes que hacer en la espalda. Yo te la he dejado explicar, pero debería haberte explicado antes el delantero. Lo que pasa es que como la espalda es tan sencilla de hacer, pues ya os la dejo explicada. Y para el delantero, vamos a retomar. Voy a cortar ahí la hebra. Me da pena cortar la hebra cuando estoy utilizando lanitas de esta, pero no me queda más remedio. Bueno. Tengo que trabajar los puntos que me he dejado pendiente de trabajar en el delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 eran. Porque tengo que dejar, aquí empecé, aquí me dejo en este lado el último, que era un medio punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y dejo este. Trabajamos de nuevo 8, así que añado aquí la hebra. Y voy a trabajar. De los 8, ¿cuál es mi centro? Tengo 4 a un lado y 4 a otro, ¿no? Esto es un medio punto, donde yo empiezo con medio punto en esta ocasión, porque estoy sobre medio punto. 1, 2, 3, 4. Y de este lado empiezo con el punto bajo. Tengo aquí 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Entonces, mi centro, digamos, es que está en medio de aquí. Así que voy a trabajar 4 y luego independiente los otros 4. El primero, como he anulado el punto bajo, va a ser un medio punto. 1. No, perdón. No lo he mirado bien. Aquí lo que he anulado, ¿qué es? Sí, el punto bajo, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que me está viendo hacia allá. Es un medio punto. Voy bien. 1, 2, que es un punto bajo. El 3, que es un medio punto. Y el 4. Ya tengo mis 4 puntos de la mitad. Tú tendrás una cantidad de puntos, la mitad. De ahí no haces cadena. No haces cadena. Te vuelves porque este punto, como lo voy a anular, en cada vuelta que venga para acá, pues ahora saco 1, 2 y 3 nada más. Me encuentro que tengo 3 nada más. Ahora sí hago cadena porque estoy en la zigzag. Acabo de anular el punto 4. Ahora me encuentro que tengo 3 puntos. Pero me he deslizado mal porque, claro, estoy acostumbrada a deslizarme por detrás. Y recordamos que no tenemos que deslizarnos por detrás. ¿Veis? Porque estoy cogiendo la hebra de delante en realidad. Aquí, como estamos, que no trabajamos en tubular, no es así. No cojo el primero, me voy el segundo. Pero cogiendo la de delante, perdón. Y 3, ¿vale? Ya no tengo 4, tengo 3. Ahora sí hago cadena y giro. Bueno, pues miro el patrón. Y sigo empezando con el medio punto, porque es con lo que empiezo en esta vuelta. Medio. 1. Y medio. He trabajado los 3 puntos que me quedaban. Giro. Como voy a anular este, solo tengo que trabajar desde el siguiente en deslizado, pero por delante, otra vez me iba por detrás. 1 y 2. Entonces yo ya tengo los 2 puntos, como veis, que tengo de la espalda, que necesitaba para la espalda una cadenita. Y lo que hago es trabajar ya la altura que necesite, que en mi caso hacía, mirad, yo he estado haciendo disminuciones.
tenía 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Porque teníamos 36, ¿os acordáis? De 72 la mitad, 36, y de 36 la mitad, 18. Al volver anulé, entonces me quedaron uno menos, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11 y 10. Y ya con los 10, aquí ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 9. No, perdón, son 9 los que tengo. Cuando ya me quedo con 9 puntos, trabajo solo en esos 9 puntos como 3 vueltas más. ¿Vale? Ya eso... Uy, no sé, estoy metiéndome en la cámara. Ya eso es al final. Cuando ya has dejado de hacer disminuciones, que tú ves que ya te queda un anchito, que ya menos hombro no te vas a dejar. ¿Me entiendes? Entonces, pero todavía te sigue faltando un poquito de altura. Da la vuelta necesaria hasta conseguir la altura que necesites. En mi caso, repito, de 18 puntos he ido disminuyendo 1, 1, 1, 1 hasta tener 9 puntos. En vez de 18, 9. Y he seguido trabajando como 3 vueltas más con esos 9 puntos para ya tener la altura necesaria. Yo he contado la cantidad de vueltas y la misma cantidad de vueltas es la que he necesitado hacer en la espalda, teniendo en cuenta que la última vuelta solo la trabajo sobre 9 puntos de un lado y 9 puntos del otro y anulando los del centro para que me haga el espacio del cuello. Bueno, pues aquí, como yo ya tengo los 2 puntos de la anchura de mi hombro, pues si yo no he llegado todavía al alto, me faltaría una vuelta aquí, pues la doy para poder llegar al alto. Medio, el punto bajo y medio. Ahora tendremos la altura. Pues si quieres no cortes la hebra. Directamente, mira, dale la vuelta al tejido porque ya puedes hacer el cierre del hombro. De ese lado. No tienes que tener luego tantas hebras. Y el cierre del hombro es muy fácil de hacer. Sube una cadenita. Tienes la pieza puesta del revés. Yo aquí tengo que unir solo 3 puntos. En el otro lado, en el original tengo 9 puntos que unir, pero aquí son solo 3. Cojo la hebra de dentro, la paso, busco esos 3 puntos que me había dejado aquí detrás, en la espalda, no son 3, son 2, porque he dicho 3. Esos 2 puntos nada más que tenemos que unir, ¿eh? Son 2 puntos nada más. 1, he dicho 3 porque aquí he trabajado yo 3. Voy a pensar que estoy súper torpe hoy, pero es que es verdad. Teníamos 2 puntos nada más. Yo he trabajado 3 porque no sé por qué lo he hecho, la verdad. Vuelvo del derecho otra vez. Venga, la vuelta esta que había que darle la altura, como solo que tengo que trabajar 2 puntos, no 3. No sé por qué trabajo 3. A mí aquí me quedaban 2 puntos nada más. Me pasa por hacerlo en una muestra, pero es que trabajarlo entero, lo tenía que trabajar entero, porque si no, no sacaba el patrón. Vale, ahora sí. Voy a hacer una cadenita. Ahora sí, lo giro del revés y lo uno. Y cojo un punto del otro lado, cogiéndome la hebra de dentro. Aquí he hecho un nudo bien hecho. Y lo he cerrado demasiado. Venga, es la hebrita esta de aquí. Deslizo. Cojo de nuevo la hebra de dentro. Y la hebra de dentro del último punto y deslice. Como son 2 puntos nada más del hombro, pues ya lo tengo cerrado.
y vuelvo a poner lo del derecho. Si quieres lo puedes dejar para el final y cerrar los dos hombros al final, pero yo ya por el hecho de no tener que cortar la hebra y volverla a poner otra vez, me lo dejo unido. Entonces tenemos un delantero hecho y cerrado. Nuestro espacio de la manga también queda ya. Nuestro cuerpo hacia abajo. Tenemos que hacer el otro lado. Igual, pues si aquí trabajé 4 puntos, recordad que aquí voy a trabajar otros 4. Y aquí el último punto que trabajé era un punto bajo. Ahora tengo 1, 2, 3 y 4. Porque este te lo dejas para la ciza. Añado aquí, porque es un medio punto lo que tendría que hacer primero. O para dejarme libre ese medio punto me voy a ir al anterior. Y así puedo trabajar sobre este punto bien. He añadido, añades con dos nuditos, que yo he hecho uno nada más. Bueno, pues vamos a sacar de ahí una cadenita para poder trabajar ahora. Y ya trabajo el medio punto. Son 4 puntos los que tengo que trabajar. 1, el punto bajo. 2, el medio punto. 3, el punto bajo. 4. Ya estoy en la ciza, en el medio punto que me dejo ahí, despacio. Así que ya he trabajado 4 puntos, giro. Esta vuelta es la de deslizado, cogiendo la hebra de delante. Aquí no voy a hacer cadenita, perdón. Aquí, ¿cómo hacemos? La otra vez lo teníamos en la vuelta 2 donde hacíamos anulábamos un punto en la vuelta 2, pero aquí los vamos a tener que anular en la vuelta 1 porque vamos hacia allá. Estamos del derecho, que es donde tenemos que hacer la disminución. Entonces, me voy a saltar directamente, voy a hacer una cadenita, eso sí, y me voy a saltar directamente el medio punto que tenía que hacer. Me voy a ir al punto bajo. Y trabajo desde el punto bajo 1, el medio punto 2 y el punto bajo 3, que es este último. Pero a ver cómo lo cojo para que no se me vuelva. Aquí te tienes que meter bien en el centro. Y 3. Ya hemos anulado ahí. Y tenemos 3 puntos en vez de 4. Giro la vuelta 2, que es deslizado. Sobre los 3 puntos. Cadena, giro. Tendría que volver a anular. Bueno, pues aquí trabajo 2. Un medio punto, o sea que me salto el primero. Ahora tengo que hacer un medio punto y un punto bajo. ¿Vale? Y ya hemos completado, pero tenemos que hacer una más, recordada, para que nos diera la altura. Así que hago la que me toca de deslizado con esos 2 puntos nada más una que tengo que hacer para dar la altura que necesitaba. Aquí tengo el punto bajo. Vale, cadenita, ya tengo la altura. Lo vuelvo del revés. Tendríamos que pasar la madeja. Bueno. Y ahora vamos a unir a la espalda. Igual, con deslizado. Son 2 puntitos, los que yo tengo aquí en la muestra. Cojo el primero, el de dentro. El de dentro y deslizo. El siguiente y los que tenga. Yo tengo 2, pues 2. Pero tú los que tengas y lo deslizo. Cadenita y corto. Y hemos terminado la parte de arriba. Que aquí, como he hecho una muestra y con muy pocos puntos, no se aprecia bien, pero ahora lo vais a ver terminado en el original.
Entonces este sería nuestro delantero. Voy a quitar las hebras que molestan aquí, no dejan ver bien. Este sería el delantero, que tenemos nuestro escote en V. Ziza, hueco de la manga, hueco del cuello, de la espalda, hueco de la manga. Nuestro cuerpo. Y bueno, esa es la muestra y aquí lo estáis viendo ya en grande. Y vamos a dar un repaso a cómo yo lo he hecho. Y tú tendrás otra cantidad de puntos. Lo que tienes que entender no es la cantidad de puntos que yo estoy utilizando, la cantidad de vueltas que yo estoy utilizando. Lo que tienes que entender es cómo se hace la puntada, la vuelta 1, la vuelta 2. Y cómo tú vas a partir delantero de espalda, como que te dejas un punto a un lado y a otro sin trabajar. Y has partido en 2. La espalda la trabajas completamente, pero bueno, empiezas mejor por el delantero, ¿vale? Porque yo de primera ya te he dicho lo de la espalda, pero no. Es mejor que trabajes por el delantero para saber qué altura necesitas de ziza y que te llegue bien al hombro. Entonces tú primero, cuando ya has hecho ese trocito que te llega, pues como a medio pecho, un poquito más, ¿vale? Ya tienes, si tienes como yo, 36 puntos porque tenía 72, esos 36 puntos le hemos quitado uno y uno aquí serían al 72, se me quedan 75. Lo que pasa que yo sí que es verdad que aquí voy a utilizar el mismo punto para ir para allá, ¿vale? Tú divides entre 2 y ahora trabaja hasta el centro. Al volver, en el lado derecho, al volver con la vuelta 2 en deslizado, anulas un punto. Te deslizas al segundo, digamos, ya te queda un punto menos. Haces la vuelta 1 con la cantidad de puntos que tienes. En la 2 vuelves a anular. Vuelves a hacer hasta que te quede un ancho de hombro que tú veas que está bien. Y si te falta altura, tendrás que hacer con esa cantidad de puntos que te han quedado las vueltas que necesites para que te dé la altura al hombro y al hueco del brazo. Si tú al llegar ahí a las disminuciones, como tenías más puntos que yo, te ha quedado un ancho bueno y no te hace falta hacer más vueltas, no hagas más vueltas. Cuando tengas el largo, te vuelves de la mitad otra vez, pero hacer el otro lado como lo hemos trabajado en la muestra. Que en esta ocasión, cuando vas hacia acá, tú anulas el punto en la vuelta 1, cuando estás del derecho. ¿Vale? Que te pasas directamente a hacer el segundo punto. Trabajas la misma cantidad de vueltas que en el lado derecho y trabajas la espalda. La espalda es la misma cantidad de vueltas que tenías aquí en los delanteros, menos una. Y esa una que tienes que trabajar de sobra, o sea, de sobra no, que tienes que trabajar, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo rápido porque por no contar las vueltas. Tienes que trabajar aquí en total, todas suman 20 vueltas. Bueno, pues tú aquí trabajas en recto 19 vueltas y la vuelta 9, o sea, la vuelta 20, perdón, es la que trabajas con la cantidad de puntos que a cada lado de que te hayan quedado en los delanteros. Si te han quedado 9 puntos, trabajas 9 puntos, desliza el resto hasta los otros 9 y trabajas los otros 9 para hacer el espacio del cuello. Vale, bueno, pues yo voy a trabajar este otro lado que me falta, como os he indicado que se hace aquí en la muestra, ¿vale? Y ya me lo voy a dejar cerrado esos 9 puntos con el deslizado del revés para ya tener completo lo que es la parte del cuerpo de arriba. Y empiezo a mostraros cómo se hace la puntada que va hacia abajo, que, bueno, es igual de fácil, no, más fácil todavía. Es mucho más fácil que esta. ¿Vale? Así que voy a terminarlo y os lo enseño. Voy a indicar cómo se hace esta puntada de abajo, aquí mismo antes de terminar lo que os he dicho, porque lo voy a explicar súper rápido. Mira, aquí vamos a trabajar. Añades el otro color y solo se trabajan los puntos bajos. Los puntos medios como que no los vamos a trabajar ya, ¿vale? Entonces yo ahí entro en mitad de ese punto bajo, voy a sacar una cadenita y alargo un poquito este primer punto. Cojo hebra, entro de nuevo, alargo y cierro de esas 3 hebras que tengo en la aguja, 2. Y vuelvo a cerrar ya lo que me queda. Vuelvo a coger lazada, entro de nuevo, saco, cierro
2 y lo cierro todo ya. ¿Vale? Esto después se me va a quedar aquí como partido por la mitad en la siguiente vuelta. Cojo hebra directamente sin hacer cadenas ni nada. Busco de nuevo el punto bajo. Está aquí. Alargo. Cierro 2 cadenas y 2. O sea que cierras como en 2 veces. Vuelves a coger hebra. Entras en el mismo sitio. Sacas. Cierras 2 cadenas. Y cierras de nuevo las 2 que te quedan. 2 cadenas me refiero a las lazadas. Pero ves que vas alargando un montón. Tienes que alargar todo esto. Y además no he cambiado de aguja. Sí, he cambiado. Estamos en la aguja número 10, ¿vale? Tienes que pasar a la aguja 10. Coges hebra. Yo me salto el medio punto alto y me voy al punto bajo. Saco. Cierro 2 y luego 2. Cojo. Saco largo. Cierro 2 y luego 2. Esta sería la vuelta 1. Súper fácil. Salto el punto medio. Me voy al punto bajo, al centro. Saco. Cierro 2 y 2. Vuelvo a entrar. Saco 2 y luego 2. Vuelvo a coger hebra. Salto el medio punto, me voy al punto bajo. Saco alargado, cierro 2 y luego 2. Vuelvo a entrar en el mismo sitio. Saco 2 y luego 2. Salto el punto, me voy al punto bajo. Toda la vuelta así. Saco 2 y luego 2. Vuelvo a cargar. Cierro 2 y luego 2. Salto el medio punto, me voy al punto bajo. Cierro 2 y luego 2. Vuelvo a entrar. Cierro 2 y luego 2. Solo en el punto bajo. Vuelvo a entrar. Alargo. Cierro 2 y luego 2. Y aquí me queda todavía un par de ellos que hacer. Cierro 2 y luego 2. Cierro 2 y luego 2. Ya me queda uno nada más. Este es un medio punto. Aquí tengo el punto bajo. Cierro 2 y luego 2. Ya hemos terminado la vuelta. Bueno, pues ahora me voy aquí arribita y hago un deslizado. Y vamos a hacer un cambio al color de nuevo que teníamos en el cuerpo, que era el verde. En mi caso aquí en la muestra. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Lo tengo preparado. Vamos a entrar en medio, que aquí tenemos sacada, sacada, en medio. Y vamos a pasar el nuevo color. Si quieres le puedes hacer un nudito. Yo lo voy a pasar directamente y hago una cadena y ajusto el otro. Ya está pasado. Me lo quito a un ladito. Y ahora la vuelta número 2, que la hacemos con el otro color, con el que teníamos en el cuerpo, es, entramos aquí, sin coger lazada ni nada. Entramos en el centro, alargo. Y vuelvo a entrar. Perdón, que no hay que coger lazada, ¿eh? Sin coger lazada. Alargo. Me voy al otro punto. Tengo aquí y aquí, en el centro. Alargo. Vuelvo a entrar. Alargo y ya está hecho. Son puntos bajos alargados. Seguimos. Esta es la vuelta número 2. Vuelvo a entrar aquí en el centro del siguiente punto. Alargo. Vuelvo a entrar, alargo y lo hago. De nuevo el siguiente. 1 y 2 puntos bajos, pero alargadito. Siguiente. 1, 2. Siguiente. 1, 2. Siguiente.
hacemos como 2 puntos. Siguiente. Vamos a completar la vuelta número 2. Y ya me quedan muy poquitos puntos por hacer. Ya están hechos todos, de hecho. Vale, pues ya cuando ya las has completado, tienes que volver a coger el color. En mi caso el rosa. Entonces voy a pasar primero el verde con deslizado para cerrar la vuelta. Y entro. Aquí tenemos 2 puntos. Entro en el centro. Y retomo el color de la puntada alargada. La rosa. Voy a hacer una cadenita. Y ahora voy a quitarme el color verde que ahora mismo me estaría molestando. ¿Vale? Y voy a trabajar de nuevo la vuelta 1. Y haremos la vuelta 1, la vuelta 2 las veces que necesitemos para tener un largo que nos guste. Alargamos. Tenemos que cargar aquí en el centro. Y sacamos 1 y 2 veces. Y de nuevo. Sacamos 1 y 2 veces. Ya tengo un punto hecho. Aquí en el centro. Alargo. Saco 1 y 2. Y vuelvo a entrar. Saco 1 y 2. Siguiente punto. De nuevo habría completado la vuelta con el color rosa, que es la vuelta 1, y tendría que cambiar a la vuelta 2 con el color 2. Entonces cojo de nuevo el color y vamos a pasar primero el rosa. Y ya pasamos al centro y sí que cambiamos el color. Hago una cadena. Vuelvo a quitar el color que no voy a utilizar. A un ladito. Y volvemos a trabajar como hicimos aquí en la vuelta 2. Nada más que esto es lo que hay que hacer. Recordamos que son un punto y otro punto alargado. Me voy al centro. Y saco 1, 2. Me voy al centro. 1, 2. Súper fácil la puntada. Me voy al centro. Lo estoy haciendo yo hoy más difícil porque no sé por qué me está costando explicaros, porque es verdad que es tan fácil que a veces creo que no lo vais a entender y no sé, parece que no lo estoy explicando bien y me estoy liando más. Os estoy liando más posiblemente. Espero que lo estéis entendiendo. Es muy fácil, como veis. Vuelta 1, vuelta 2. Aquí es de esta forma y vuelta 1, vuelta 2 ya os expliqué cómo era arriba. Pero desde luego la parte de abajo es mucho más fácil. La de arriba es fácil desde luego también, pero aquí es que no hay que apenas prestar atención. Y además anda muchísimo porque como son puntadas alargadas, has crecido el tejido en nada. Ya has terminado el punto. Bueno, pues tú ya tienes el largo que necesitas, por ejemplo, ¿vale? Haces aquí un cierre con el deslizado, 2 cadenas y cortas ya la hebra. Cuando tú hayas conseguido el largo que necesites. Te ves el largo que yo he dejado. Mira, parece un vestidito. Qué chulada. Así un chiquitín parece un vestidito. Bueno, pues cuando tú ya tengas el largo que tú quieras tener, pero paras en la vuelta 2, ¿vale? Y ya lo que tendríamos que hacer es las mangas. La manga lleva una parte con la puntada de arriba y la parte de abajo más acampanada con la puntada de abajo. Es repetir lo mismo, pero ahora vamos a trabajar en círculo. Retomamos todos los puntos, hacemos el largo hasta el codo más o menos, un poquito más abajo del codo con esta puntada y el resto lo trabajamos con esta otra, haciendo el cambio de color. Bueno, pues mira, yo he trabajado, pero es que como no estoy segura de si voy a hacer un poco más, lo dejo ahí. Pero no sé, os diré
después cuántas he hecho en total o si he dejado las que tengo ahora. Voy a contar las rosas nada más, que son las largas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con la otra. De la otra tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También, ¿vale? 12 vueltas en total. Creo que tengo el largo que necesito y que me gusta, pero no estoy segura. Igual que no estoy segura de qué voy a hacerle abajo para que me quede, yo lo quiero bombachito, ¿vale? O sea, es como que de aquí necesito que tenga este ancho porque luego quiero que me haga pompitas. Y probablemente tenga que darle una vuelta en punto bajo con una aguja más pequeña y lo ajustaré lo necesario, pero que me siga entrando a la hora de ponérmelo bien. Tampoco es que lo vaya a ajustar mucho más, pero un poquito, hay que ajustarlo un poquito. Bueno, pues lo siguiente, imaginaros que tengo este lado hecho, que lo estoy dejando para después, porque después fuera de cámara pues lo voy trabajando en el momento que yo pueda ponerme a terminarlo. Pero me dejo adelantado ya lo que os estoy grabando. Así que con que os explique una manga ya sabéis cómo se hace la otra. Vamos a retomar aquí los puntos. ¿Vale? Nos encontramos... Vamos a tener que hacer esta puntada. Entonces nos encontramos los puntos que yo creo que bien, que vamos entrando aquí y hacemos, por ejemplo, como este era un medio punto que nos habíamos dejado, pues lo vamos a dejar de medio punto. Y ya me voy a hacer un punto bajo, un medio punto, un punto bajo, un medio punto, aunque me encuentre sobre cada punto. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en vez de dar una vuelta entera antes de nada. Entonces añado ahí la hebra. Esto es un medio punto. Entonces vamos a empezar trabajando un medio punto. Voy a sacar y hacer una cadenita. Coger hebra y hacer en la hebra de detrás en este caso tengo que hacerlo en la hebra de detrás, pero los demás en esta primera vuelta no lo voy a poder hacer porque nos encontramos los puntos diferentes, entonces no podemos. Pero bueno, vamos a ver lo que vamos haciendo. Bueno, pues ahora el siguiente punto me toca hacerlo punto bajo. Voy a entrar aquí, dentro, y hacemos punto bajo. El siguiente es un medio punto. Lo que os digo, no vamos a entrar atrás porque no nos va a dar efecto en esta primera vuelta. Entonces voy entrando en los puntos enteros, pero haciendo un medio punto, para luego ya encontrármelo así. Siguiente, punto bajo. Siguiente, medio punto. Siguiente, punto bajo. Siguiente, medio punto. Punto bajo. Cojo hebra, medio punto. Punto bajo. Medio punto y así hasta llegar a donde anudamos la lana, hasta el primer punto. Cuando llegas al final hace el punto bajo, porque recordad que empezamos con medio punto. Y cerramos la vuelta con punto deslizado. Vale, nos he dicho que tenemos que trabajar, ya sabéis que en esta puntada, con el gancho del 8. El gancho del 10 es solo para la parte de abajo del todo, ya de la manga, cuando hagamos en la parte de abajo y del cuerpo. Hemos trabajado con el 10. El 8 para el resto. Bueno, pues hacemos la vuelta 2, que recordad que la vuelta 2, aquí hago una cadenita y es deslizado sobre la hebra de detrás. Así que toda la vuelta trabajamos así, deslizándonos en la hebra de detrás. Pues de nuevo ya he llegado y tengo que deslizarme para cerrar la vuelta y comenzar con la vuelta, hago una cadenita y comenzar con la vuelta 1. Todo el tiempo. No hay nada más que hacer. La vuelta 1, pues aquí siempre tengo que empezar con lo que tengo es un medio punto y luego un punto bajo. En la hebra de detrás trabajamos el medio punto.
y en el punto bajo tenemos que entrar dentro. En la hebra detrás hago el medio punto y en el punto bajo entramos dentro. Medio punto, punto bajo. Medio punto, punto bajo. Bueno, pues yo voy a seguir trabajando, ya sabéis cómo se sacan las mangas. Yo voy a seguir trabajando el largo que necesite, que yo calculo más abajito, bueno, lo que tú quieras dejar después con esta puntada, porque eso es a gusto, ¿no? Yo quiero dejarle un buen trocito también. Entonces creo que voy a trabajar mi codo, pues debajo del codo, un poquito debajo del codo, para tener todo este trozo con la otra puntada. Cuando lo trabaje os digo la cantidad de vueltas que he necesitado. El largo, bueno, porque es que daros medida de los brazos, cada brazo es una medida. Entonces no creo que sirva mucho. Háztelo al largo que tú quieras. Te lo haces debajo del codo y el resto con esta puntada. Cuando trabajes hasta debajo del codo o la medida que tú quieras, tienes que añadir el otro color, el rosa en mi caso. Y ya sabéis que solo esa primera vuelta solo se trabaja sobre los puntos bajos entrando dentro, como os he indicado que se hace esa vuelta. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2 y terminas con la vuelta 2. Es lo mismo para las mangas. Ya sabéis cómo se sacan, así que ya está explicado. Yo tengo que terminar las dos mangas y tengo que terminar el otro delantero y cerrarlo en el hombro y sacar la otra manga. A mí me queda aquí trabajo todavía, entonces voy a completarlo todo tranquilamente y os enseño ya el resultado y bueno, lo que me faltaría por explicaros o por enseñaros, mejor dicho, que es que una vez que yo ya termine la manga y la parte de abajo, cómo he hecho para recoger un poquito, porque las mangas también lo voy a hacer, no lo voy a dejar acampanado. A ti tu gusto es de dejarlo con campanita, tanto en la manga como en el cuerpo, lo dejas, ¿vale? Yo creo que lo recojo. Pero os estoy hablando por adelantado porque estoy creando una prenda que no tengo patrón, que me la estoy inventando sobre la marcha y esto es lo que tiene cuando inventas sobre la marcha, que igual te estás diciendo una cosa y me estoy equivocando y luego te digo otra. Tenga en cuenta eso, ¿vale? Ya de antemano te lo dejo dicho, pero yo pienso que no, que todas las indicaciones que te estoy dando son las que voy a hacer. Continúo y luego te digo exactamente qué hice. Pues ya tengo aquí completada una de las mangas. La he cerrado un poco abajo para que me quede como globo. Y os voy a decir lo que he hecho. Bueno, aquí ya sabéis cómo retomamos los puntos y cómo trabajar esa puntada de arriba que os enseñé. Pues en esta puntada he trabajado, voy a contar las vueltas, que es desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 vueltas, teniendo en cuenta que luego van también las de deslizado, serían 28 vueltas. Yo os he contado las que son visibles. Bueno, pues una vez que he tejido esa medida que os dije en un principio que sería debajo del codo y la he dejado arribita del codo al final, para que me quede como más globo la otra puntada, predomine la otra puntada. Vosotros lo hacéis como queráis. Y bueno, pues medida sería que he trabajado unos 17 centímetros. Y bueno, ya añadí el rosa y trabajé la otra puntada, la que va abajo. Y en la otra puntada voy a contar nada más que las vueltas rosas. Ya sabéis que después también van las otras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando he trabajado esas 9 vueltas con otras 9 de la puntada más pequeña, he terminado en una vuelta en punto bajo. Pero esta vuelta en punto bajo, en vez de trabajarla con el gancho del 10, la he trabajado con el gancho del 6 para que me quede más justita. Y lo único que he hecho es un punto bajo en el centro de cada V. Uno nada más. ¿Vale? Y ya me ha quedado la medida bien para que se me quede, pues eso, un poquito globito. Si tú la quieres dejar acampanada, no le haces nada. Terminas con esta vuelta y ya está. Terminas con la vuelta camel y ya está.
Bueno, pues tengo que todavía terminar la otra manga. Tengo mis 14 vueltas hechas. Ahora añado el color rosa y empiezo a sacar la puntada. He añadido el material, pues aquí en el centro de una espiguita. Saco una cadena. Voy a llevarme esta hebrita hacia atrás. Voy a darle un poquitín de altura. Y ya sabéis cómo se trabaja. Que esta puntada cunde muchísimo. En primer lugar, porque estamos trabajando como la mitad de puntos que teníamos. A mí en la manga me han salido 32 puntos, ¿vale? He retomado los puntos, me han salido 32 puntos, porque trabajamos como uno revés, uno derecho, ¿vale? Simulando el 2 agujas. Y aquí, como solo trabajamos en el derecho, en la espiguita, pues me queda la mitad. Me van a quedar que trabajar 16 motivos. Entonces, se une que son menos puntos y que la puntada, como veis, al ser tan alargada, pues me va a cundir muchísimo. Bueno, pues yo ya voy a trabajar cuando tenga 9 vueltas de la rosa. Voy a hacer esta última vuelta en punto bajo, haciendo un punto bajo en cada espiga, en el centro de cada espiga. Solo un punto bajo y con el gancho del número 6. Termino esta vuelta y hago la del color camel, ¿vale? Que es la puntada chiquitita, y luego de nuevo la rosa, pues lo que expliqué para el cuerpo. Y ya he completado la otra manga. Recuerda, 9 vueltas del rosa en total. La última vuelta la hacemos con el camel, haciendo un punto bajo con el gancho del número 6, un solo punto bajo en medio de cada espiguita. Bueno, y ya lo tenemos que hacer esto. En la parte de abajo le he añadido una vueltecita más del rosa, porque no se lo añadí en principio pensando que me iba a faltar material, y como me ha quedado suficiente, lo he hecho. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en total. La última vuelta también la he hecho un punto bajo en cada espiga, en vez de 2 como teníamos, y lo he hecho con el gancho del número 10, porque he probado con el del 6 y ya me quedaba que no me lo iba a poder poner, me quedaba demasiado estrecho. Entonces, si lo queréis un poco más encogido, ya tendrías que meter un elástico, más bien. Más que quitar puntos, como yo he hecho, sería meter un elástico para que luego te dé juego y se abra. Bueno, pues ahora vamos a hacer el detallito del cuello. Vamos a darle una vueltecita ahí para que nos quede, y lo voy a hacer en rosita, para que nos quede bien terminado. Añadimos la lana en un ladito, en una de las costuras que tenemos en el hombro. El rosa, como yo os he dicho, voy a utilizar. Y ahora, con el gancho del 10, con el gancho del 10, vamos a hacer lo siguiente. Saco una cadenita ahí. Te vas a ir metiendo aquí y haciendo un deslizado. Deja bien de cadenita. Deja ahí bien de cadenita. Y vas entrando y vas deslizando. Aquí, si me meto aquí, me voy a tener que ir al siguiente para que me quede bien. Aquí te queda muy en vuelo, así que tienes que buscar coger otra hebra más para que te quede bien sujetito. Vamos haciendo deslizado de esta forma. Hay veces que te encuentras el punto bien, donde puedes coger 2 hebras, como veis, porque te pilla un punto de una vuelta que has terminado, pero en la siguiente, como has hecho disminución, te tiene que quedar, ya no te queda tan bien. Entonces engancha donde tú veas que te va a quedar bien sujeto. Te tiene que ir quedando así. Continúo.
Aquí me vuelve a pasar que solo tengo una hebrita y tengo que buscar que me quede bien enganchado. Pues me engancho aquí. Aquí. Ahí me ha quedado muy chiquitilla la lazada. Venga, es que quería llegar con vosotros aquí al centro para ver cómo hacemos aquí, porque yo no lo he hecho antes, pero lo hago con vosotras y os digo, mira, se va a ver un reborde aquí así, como que sobresale de atrás, pero como tenemos que hacer otra vuelta más, se va a esconder. Bueno, pues aquí te vienes al centro. Y ya sube directamente. Yo creo que va a quedar así, ¿bien? Sí, queda bien. Vale, pues ya vamos subiendo hacia arriba. Haciendo lo mismo. Bueno, pues esto es la primera vuelta que vamos a hacer para el cuello. Pero como os digo, tenemos que hacer una más porque si no se nos ve el reborde. Y para que se quede como más escondido tenemos que hacer más vueltas. Una, dos, las que hagan falta. ¿Vale? Hasta que veamos que queda bonito el acabado. He completado la vuelta y ahora vamos a hacer una segunda vuelta. Yo aquí he deslizado en el primer punto con un deslizado y he hecho una cadenita. A ver, repito con vosotras. Aquí sobre el primer punto que hicimos, deslizar. Hago una cadenita y vamos a hacer la segunda vuelta. Yo creo que ya con dos, con esta que vamos a hacer ahora ya tenemos suficiente. Cojo hebra y me deslizo pero en la hebra de atrás, ¿vale? No el punto entero. Y ahora deslizo todo. Lazada, no os he dicho. He pasado al gancho del número 8 porque con el del 10 me quedaba demasiado suelto. Puedes probar tú y como a ti te guste. Paso, cojo lazada, engancho en la hebra de detrás, paso todo, lazada. Paso todo, lazada. Hebra de detrás, paso todo. Y nos queda de esta forma. Ahora lo vemos cuando lleve ya un trozo hecho porque no se ve bien así. Mira, ahora sí, aquí donde nos hace ya esquina del escote, tenemos estos dos puntos, uno que baja y otro que sube. Lo vamos a hacer de esta forma. Lazada. Entras y entras. Entras en los dos. Pasas por los dos y ya pasas por todo. Y continúa ya haciendo en cada punto un deslizado con lazada. Cogiendo la hebra de detrás. ¿Vale? Para que te siga haciendo el piquito. Cuando termines la vuelta, deslizas en el primer punto y ya haces un par de nuditos y corta. Ya rematar hebra es lo que nos queda. Yo lo veo así ya bien acabado. ¿Vale? Queremos esconder esto de aquí detrás y se ha quedado escondidito. Y bueno, yo lo veo bien acabado. Si tú lo quieres, no sé, yo no le haría nada más. Bueno, comentaros. Es una talla S. Para talla 36. Mi talla normalmente es más 38M. Pero este suéter es para un regalo que voy a hacer a una amiga. Entonces ya tiene menos tallita y por eso lo he hecho más chico. Me lo habéis visto ya en imágenes. Aunque yo todavía no me he hecho la foto, pero ya lo habéis visto vosotras. Que me queda más bien justito. Es por ese motivo.
¿vale? Si yo lo quisiera para mi talla, tendría que poner más medidas. Y empieza todo cogiéndote el contorno de tu pecho. Este contorno da como 38 por 2, ¿vale? Entonces, si tú tienes 90 de pecho, pues tendrías que hacer 45 de contorno. O sea que monta la serie de cadenas que necesite, un número par de cadenas que necesite, no te digo la cantidad porque no lo sé. Un segundo que se me acaba de dar la luz. Mira, tendrías que hacer eso, 45 centímetros. Tendrías que hacer, pues esto como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros más, ¿vale? De lo que yo he hecho. Pero bueno, pues ya os digo, es tan fácil como ir montando cadenas. Cuando llegues a 45, no, porque tendría que ser 90, ¿vale? Tu contorno es 90. Haces cadena hasta 90. Has terminado de hacer cadena y cierras con deslizado. Y ya tienes tu contorno, ¿vale? Y ya empiezas trabajando la puntada como yo te la he enseñado, hacia arriba. Después hacia abajo tu largo. El ancho se va a quedar de por sí sin tener que hacer nada más, porque esta puntada da más. Y las indicaciones pues todas las mismas que te he ido dando. Vale, el espacio del hueco de la manga pues tendrás que dejarle tu espacio. Yo le he dejado 16 centímetros, bueno, son más bien 17. Pues tú igual le tienes que dejar 19, si es una M, ¿vale? Pues nada más que explicaros, yo creo. Creo que está todo explicado. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis. Aquí queda esto bien cerradito, de esta forma. Aquí, recordaros, lo he hecho con el 6, aunque abajo lo he hecho con el 10, porque no quería que me cerrara tantísimo. Se teje súper rápida. Esta puntada te la haces en nada. Bueno, pues yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Lo que yo ya te puedo decir, ya estás viendo. Muy, muy bonito. Me ha encantado. Me ha gustado tanto que me haré otro para mí. Bueno, pues sin deciros nada más, espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo, como siempre te digo. Déjame un like. En la sección de miembros, ya he puesto en comunidad hace un ratito. Ahí voy subiendo muchas cositas que os las estáis perdiendo si no estáis en miembros. Como por ejemplo un unboxing que he hecho de material que he recibido nuevo, que dónde conseguir este material, por ejemplo, porque te doy hasta el perfil del vendedor y todas estas cosas que no las puedo ir dando por aquí. Así que si te haces miembro tienes opción a mucha más información. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.